Hoy vamos a comenzar la jornada abordando una ley que emana de una directiva europea y que España, en tiempos del señor Aznar, tardó en incorporar a su legislación. Hablamos de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, de la cual quizás el elemento más conocido es la Autorización Ambiental Integrada, más conocida como AAI. Las empresas, tanto a nivel nacional como autonómico, se han mostrado reticentes a adoptar dicha normativa, viéndola más como una amenaza que como una oportunidad. Sin embargo, parece que finalmente, y con mucho esfuerzo, en Cantabria se ha conseguido dar ese primer paso en lo que supone el camino hacia una industria competitiva y sostenible. Para hablarnos de todo esto, nos acompañan hoy en la mesa 3 personas expertas en este campo. José Riollo, jefe de sección de autorizaciones e incentivos ambientales de la Dirección General de Medio Ambiente de Cantabria. Fernando Marco, responsable del Departamento de Medio Ambiente de UGT de la Comunidad Valenciana y miembro del Grupo de Trabajo de la IPPC del Congreso Nacional de Medio Ambiente. Y modera esta mesa Antonio Gázquez, secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT Cantabria. Adelante. Buenos días, compañeras. Buenos días. ¿Se oye? No lo había dado. Buenos días, compañeras y compañeros. Vamos a iniciar el desarrollo de esta mesa redonda que, como ha dicho la presentadora, versa sobre los aspectos preventivos y de control de la contaminación recogidos en la Ley 16/2002 y en el Decreto 509 de 2007 que la desarrolla. Pero antes de dar la palabra a los ponentes, quisiera hacer una breve introducción, siquiera para introducir o centrar el tema, no será más allá de 3 o 4 minutos. Todos sabemos que el sector industrial contribuye de manera significativa a la riqueza de un país. Sin embargo, las consecuencias ambientales de la actividad industrial, en la medida en que superen el nivel de tolerancia de los recursos naturales básicos, pueden limitar o frenar el desarrollo económico de una localidad o de una región. Por eso, la industrialización y, sobre todo, la implantación de la mejor tecnología disponible que no suponga costes excesivos y otros equipamientos ambientales de tratamiento o minimización de las emisiones, efluentes y residuos industriales constituyen los elementos clave en el diseño de la estrategia de crecimiento adoptada en cualquiera de los niveles de decisión. Hasta no hace mucho tiempo, los planes de gestión ambiental en la industria consistían fundamentalmente en reducir o eliminar la contaminación y otras formas de deterioro ambiental mediante la aplicación de políticas correctoras más que preventivas, incumpliendo así el principio elemental de más vale prevenir que curar. Sin embargo, la preocupación por la protección del medio ambiente ha alcanzado una considerable importancia en los últimos años, convirtiéndose en un tema de interés para las empresas y gobiernos, así como para los sindicatos, ciudadanos y la opinión pública en general. Paralelamente a estas demandas sociales de preservación y mejora del medio ambiente, se ha desarrollado una legislación ambiental que en algunos casos supone un gran esfuerzo de adaptación por parte de las empresas. De hecho, la normativa medioambiental existente ha ido adquiriendo paulatinamente un mayor grado de complejidad y su incumplimiento puede llegar a suponer, en determinados casos, fuertes multas o sanciones. En concreto, la Ley 16/2002, a la que hemos hecho referencia, aparte de una inequívoca vocación preventiva y de protección del medio ambiente en su conjunto, incorpora en su régimen sancionador, además de la correspondiente sanción, la obligación de reponer la situación alterada a su estado anterior, así como al pago de la indemnización por los daños y perjuicios que en su caso se hayan podido producir. Este fenómeno ha impulsado a la reflexión en el ámbito empresarial, de forma que se ha comenzado a valorar la posibilidad de que las actividades industriales no ocasionen daño al medio ambiente. Esta toma de conciencia coincide con la de los diferentes estamentos que intervienen en el proceso productivo, incluyendo a los sindicatos, razón por la cual se hace necesario introducir la problemática del medio ambiente en el proceso diario de toma de decisiones. De este modo, aparece un nuevo factor a considerar para el desarrollo de cualquier empresa. Se trata de aplicar una política ambiental adecuada
que dé como resultado una industria mucho menos contaminante acorde con las demandas sociales. A la vez, esta política medioambiental puede convertirse en una poderosa herramienta de marketing si se utiliza correctamente. Os dije que eran 3 o 4 minutos. Después de esa breve introducción, tenéis la palabra, queridos compañeros, como queráis. Buenos días. Bueno, como ya sabéis todos, y se ha explicado ayer, desde el 30 de abril se terminó el último plazo que concedió la normativa española para que las empresas afectadas por la directiva EPPC estuvieran en posesión de la autorización ambiental integral. Las empresas esto ya lo sabían desde el año 2002 y aunque aquí en Cantabria se han demorado mucho a la hora de hacer la solicitud, sí es verdad que durante este tiempo se estuvieron cargando las pilas, estuvieron adoptando las medidas técnicas de prevención tendentes a poder cumplir los requisitos que sabían que iba a establecer la autorización ambiental integral. Esto era que en principio no se tomó muy en serio. Al principio ya digo que con este plazo se terminaba la segunda prórroga que establecía la normativa europea, en contra sobre todo de la normativa europea, y es un plazo ya que se considera improrrogable, de tal forma que ya el ministro de Asuntos Exteriores español ha enviado una carta esta semana a todas las comunidades autónomas, una carta de la Unión Europea en la que se requiere a las autoridades competentes que inicien, de aquellas empresas que no tienen la autorización ambiental integrada, que inicien el correspondiente acta de infracción relevante para proceder al cierre de las mismas. Afortunadamente, como ya se dijo ayer, aquí han pasado la autorización ambiental integrada 64 de las 65. La que queda descolgada posiblemente nos lleve a otro arreglo que el cierre en un periodo de tiempo muy corto. La Unión Europea ya hace tiempo que pretendió y que fue consciente de que a las empresas con un potencial de contaminación más importante habría que ponerles un condicionantes especiales de protección del medio ambiente. De tal forma que la que no se pudiera darles un plazo de adaptación y la que no pudiera cumplir y adoptar las técnicas que se pretendían, pues tendría que cerrar. Cuando pretendió implantar esta medida, comprobó que había multitud de autorizaciones ambientales y con multitud de organismos independientes que no tenían coordinación entre sí, de tal forma que el que llevaba residuos no sabía si arreglando los residuos transfería la contaminación a los vertidos, el que llevaba vertidos no le importaba lo de medio ambiente, o sea, lo de las emisiones, etc. Entonces, conscientes de esto, la Unión Europea, en su quinto programa comunitario en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, en el año 1993 ya consideró prioritario la implantación en Europa del control integrado de la contaminación. Y en la justificación de motivos dice textualmente, lo que veis ahí escrito, que el tratamiento por separado del control de las emisiones, los vertidos, la gestión de residuos, el suelo, puede potenciar la transferencia de contaminación de un lugar a otro si estas autorizaciones no están coordinadas. Entonces, en vez de proteger el medio ambiente, lo único que se hace es transferir la contaminación de un lugar a otro. Entonces, por eso, la única solución viable que se pensó fue hacer una sola autorización y por eso consideró prioritario el control integrado de la contaminación. De acuerdo con este principio, se aprobó en el Consejo la Directiva 61 del año 1996 relativa a la prevención y control integrado de la contaminación. En España se tardó en transferir al ordenamiento jurídico interno hasta el año 2002 por la Ley 16. Este retraso luego ha motivado pues, que las empresas se empezarán a pensar en las medidas correctoras que tienen que adoptar 2 años después de que la Unión Europea ya comenzara a adoptarlas.
la directiva 96 ha sido derogada este año recientemente por la 2008, por la 1 de este año. La ley 16 ha sido desarrollada por el decreto 509 del año pasado, y aquí en Cantabria disponemos la ley 17. La ley 17 que se va a desarrollar, pues está a punto de publicarse el reglamento. La autorización ambiental integrada incluye, para saber lo que es la autorización ambiental integrada, incluye en un solo acto de intervención administrativa todas las autorizaciones y permisos que se tenían antes medioambientales. De hecho, se incluyen las autorizaciones, permisos de emisiones, de residuos, de incineración, de notificaciones y registros de disolventes, etc., de vertidos al mar, o a los ríos, o al colector municipales en alta. Y luego también incluye, si necesita la autorización, hacer un estudio previo de impacto ambiental, también se incluye dentro del procedimiento de la autorización ambiental integrada, y también se incluye el procedimiento de tramitación de la licencia de actividad. Esto de la licencia de actividad parece que es una cosa solo para los nuevos, pero no es así. Aquí había multinacionales con 70 o 80 años funcionando que no disponían de la licencia de actividad y que han tenido que aprovechar la tramitación de la autorización ambiental integrada para ponerse al día también con las licencias municipales. La base para tramitar una autorización y lo que más influencia tiene sobre el medio ambiente es su ubicación. No sé si se ve bien. Fijaros, lo primero que se solicita a una empresa, ya sea de vieja implantación, que está funcionando desde hace años, o sea nueva, es un certificado municipal de compatibilidad urbanística. Esto es fundamental, como el que va a hacer una casa. Y eso lleva un procedimiento, tiene que ser compatible con, si hay un plan general, pues con el plan general. Si hay una medida puntual de ese terreno, pues sea una modificación puntual, pues habrá una modificación puntual, y si es un PESIR iniciado a iniciativa de un particular, pues será por un PESIR. Pero siempre tiene que haber una compatibilidad urbanística. Si no hay compatibilidad urbanística, no hay posibilidades de seguir con el procedimiento. Sí. Luego está la situación medioambiental del lugar. La situación medioambiental del lugar de una empresa potencialmente contaminante es algo prioritario en la autorización ambiental integrada. Tenemos que estudiarlo primero y tiene que justificar la empresa en su proyecto básico la vulnerabilidad de la zona. La vulnerabilidad de la zona no es lo mismo ponerse a la orilla del pantano del Ebro que en Torrelavega, por ejemplo, aquí pegando a Nueva Montaña. Lógicamente, debe de recoger una justificación de los niveles de emisión y unos estudios de emisión que justifique cómo va a influir sobre el medio ambiente exterior. Fijaros que te pones al lado del pantano del Ebro y, claro, la capacidad que puede absorber esa zona a un determinado contaminante es todo lo que permite la legislación. Si te pones en la zona de Torrelavega, un pequeño incremento de algún contaminante determinado que están emitiendo otras empresas colindantes va a repercutir y va posiblemente a superar los niveles establecidos para calidad del aire. Luego, tenemos que estudiar también, y tiene que justificar en el proyecto, la calidad del medio receptor. No es lo mismo verter a un río que verter al mar, o verter a un colector municipal. Entonces vas a tener también diferentes límites de vertido que tienes que sopesar de acuerdo a tu actividad si te va a ser posible. Luego, hay unos objetivos de calidad acústica. Esto es un problema muy grande y realmente gordo, lo que tienen las empresas por el ruido. Los planes generales de ordenación urbana recogen y separan por una raya terrenos, zonas industriales de zonas urbanas, lo cual es imposible que por una raya tú bajes un ruido de 65 decibeles a 55. Tendría que hacer unas zonas de servidumbres que no recogen
los planes generales de ordenación urbana, ni siquiera los que se están prohibiendo, no separan las zonas industriales de las urbanas, lo cual conlleva luego que las empresas no se diga que no cumplen los límites de emisión. Nosotros desde la autorización ambiental integrada hemos tenido que coger esto con mucha prudencia y para no contradecir tampoco las ordenanzas municipales establecemos límites de calidad del aire que son los que corresponden a una zona industrial. Si el ayuntamiento califica una zona urbana al lado de la zona industrial sin establecer zonas de transición, es su problema que desde la autorización ambiental integrada no podemos legalizar. Y luego la implantación de mejores técnicas disponibles. Luego hablaré al final de esto porque esto es un problema básico y fundamental en el que deben de estar implicados los trabajadores. Un momentito. Otra cosa que se estudia en la autorización ambiental integrada es la prevención de riesgos. Como sustituye el procedimiento al RAMIN, que establecía antiguamente, ya sabéis, los 2.000 metros de separación, ahora tienes que establecer y justificar unas distancias de seguridad. Hay unos temas que son las de seguridad industrial, por ejemplo, almacenamiento de productos químicos, incendios, etcétera, que es una competencia de industria. Nosotros lo que hacemos pues es enviarles el proyecto a industria que nos diga cuáles son las actividades afectadas por su legislación y antes del acta de comprobación les pedimos que estén legalizadas. Y luego está la aseguración de accidentes graves. La seguridad de accidentes graves, hay 7 empresas afectadas por la legislación de accidentes graves que ahora lo desarrollaremos un poco más. Luego la responsabilidad medioambiental, como se va a hablar en la mesa siguiente, pues no voy a hablar nada más que 4 cosas. Ya sabéis, supongo que lo hablen del análisis del ciclo de la vida, que es en algo que tiene que entrar también los trabajadores y en el estudio del reglamento REACH, y la evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos, ahora hablaremos un poquito, y luego la responsabilidad social corporativa, que tanto se habla y que debe de negociar, porque es esa la responsabilidad social corporativa. Está establecida ya y es un compromiso de las empresas para llegar más allá que lo que establece la legislación. Por ejemplo, aplicando la ISO 14001 o acogiéndose a un sistema integrado de gestión de auditoría medioambiental, el EMAS, que es a lo que se va en Europa y es lo principal, porque hay un registro europeo y sobre todo porque de diferencia de la 14001, que es la medioambiental, en que tiene que certificar las mediciones y las valoraciones y las medidas técnicas de prevención adoptadas un verificador medioambiental externo y hay que dar publicidad a lo que se hace. Y entonces esto es algo que también se trata con la mesa. Yo no voy a tratar tampoco, pero que es muy interesante ver lo que hacer. Bueno, planes generales de ordenación urbana, tampoco voy a hablar nada porque en casa de otro tema. Solo saber que siempre los planes generales de ordenación urbana y las modificaciones puntuales, que es básico para que una instalación se pueda implantar, tienen que estar, ya sabéis que los elaboran los ayuntamientos y tienen un proceso de aprobación de varias administraciones, que no somos precisamente nosotros los de Medio Ambiente 1, y que acaban en la CROTO. Tanto el Plan General de Ordenación Urbana, la modificación puntual después de la CROTO, la prueba definitivamente al ayuntamiento, y también pueden ser aprobados a iniciativa privada por un proyecto de singular de interés regional. Bien, ¿cómo valoramos la ordenación de la zona? Hay que establecer, siempre hay que cumplir la legislación, siempre hay que cumplirla. Eso no cabe ninguna duda. O sea, todas las empresas que tienen la autorización ambiental integrada, se les ponen los límites. La legislación no se le puede dar a nadie. Tú cumplirás la legislación dentro de 2 meses o de 3, no. La legislación hay que cumplirla desde ya. Entonces, se sabe que se establecen unos valores límites de emisión. Pero luego hay otros límites de calidad del aire. Y los límites de calidad del aire son
unos límites que se establecen para el ciudadano en general. Se da el caso paradójico que se puede estar cumpliendo los límites de emisión y se puede no cumplir los límites de emisión. Entonces, a una empresa de estas hay que darles la autorización ambiental integrada. Vamos. Vamos a buscar el símil en un símil de un coche. A un coche se le ponen unos límites de emisión, de escape, por el tubo de escape. Y luego va el ATV y entonces tiene que poner pues, unos filtros, tiene que poner unos catalizadores, etcétera, para no pasarse en los NOx, en el monóxido, etcétera. Y va el la ETV te comprueba, cumples y tienes el permiso de circulación. Esos serían los niveles de emisión, lo que la empresa pide por chimenea. Tienes que cumplir la legislación. Pero luego, en un momento determinado, inversión térmica, lo que sea, resulta que en el centro de una ciudad se ven que se superan los límites de calidad del aire. Va al ayuntamiento, o quien tenga las competencias, la declarará de riesgo, de emergencia, o de lo que sea, o de vigilancia, y dice, por aquí no pueden circular los coches tales días o en estas circunstancias, o solo circularán los de las matrículas pares o los impares, o ninguno. Lo mismo pasa con una empresa, porque ha habido muchas reclamaciones en este aspecto, empresas que no cumplían, que los valores que daban ambientales, había veces que no los cumplían. La autorización ambiental integrada establece los límites de emisión y es lo que establece para una empresa la legislación. Si no cumples los límites de emisión, los límites de calidad del aire, se le exige, si una empresa se ha dado estas condiciones, que tenga que cumplir unos condicionantes. Y esos condicionantes, o incluso parar en ciertos días si las condiciones meteorológicas no se cumplen. Fijaros qué condicionantes. Vamos a ver, por ejemplo, cuando nos llega a la comisión de actividades o algo, un restaurante. Un restaurante tiene una cocina. Puede poner todos los filtros que quieras para salida de humos, pero si la chimenea la sigue, la deja a media altura en un edificio de plantas, al que le ponga la salida cerca de su ventana, le va a oír a fritanga con todos los filtros que ponga y no va a haber quien pare. Ese mismo símil pasa con una autorización ambiental integrada y con una empresa que tire un contaminante determinado por la chimenea. Puedes estar cumpliendo perfectamente los límites de emisión, pero resulta que en un momento determinado de inversión térmica, o porque ni la altura de la chimenea, ni la temperatura de salida de gases, ni la velocidad de salida de gases, etcétera, una serie de contaminantes cumplan, resulta que una chimenea que se montaron y se establecen para que tengan un efecto paraguas. Fijaros que esto lo digo porque hay muchas reclamaciones por incineración de residuos o por estas cosas que dicen, si es que hay una escuela al lado de la chimenea, es que no importa que haya una escuela al lado de la chimenea, porque una chimenea lo que hace siempre es un efecto paraguas. Por eso hay que establecer y estudiar la altura de la chimenea, la velocidad de salida de gases, la temperatura de gases, etc., para en condiciones más desfavorables del medio ambiente, esos gases salen como una flecha para arriba y cuando vayan a caer, tienen que presentar y justificar la empresa una modelización y te dan que, por ejemplo, la máxima contaminación que te va a dar esta chimenea va a estar a 3.000 metros o 4.000 o 5.000. No vamos a mejorar tu situación separándote de la chimenea, porque según los programas que aplicas de simulación, igual hasta los 500 o 600 o 800 metros no aparece ni siquiera ni trazas de la contaminación que emite esa chimenea. Cuando una chimenea y unos medidores muy cercanos te dan mediciones que superan los límites de calidad del aire, es que algo está mal. De la altura de la chimenea, de la velocidad de salida o de la temperatura de salida. Y pasa bastante, sin ir más lejos. Ahí tenemos la planta de Hinojosa. Claro, cuando sales con una chimenea que está más baja que las casas,
con un gas que sale sin poca velocidad y muy frío, y que es un gas que pesa más pesado que el aire. En caso de una inversión térmica, sale por la chimenea y en lugar de tener un efecto paraguas y caer a kilómetros de distancia, eso cae como si fuera un punzón y se les mete por la ventana a los habitantes más cercanos. ¿Qué es eso? Eso es un problema, ¿no? Porque está por debajo de 5 o 6 veces el límite establecido. Si tiene un límite establecido en la legislación de 4.300 miligramos por metro cúbico, está emitiendo por 500. Pero ¿qué pasa? Al vecino de al lado le achicharra. Y entonces es una medida adicional. Tú por eso no puedes no darle la autorización ambiental integrada porque sus niveles de emisión cumplen. Lo que tiene que cumplir también es que tendrá que mejorar su altura de chimenea, su velocidad de salida, etcétera, porque a esos vecinos no les afecte. Y luego cuando llegue a los vecinos colindantes, de alguna forma, que cuando llegue a 2 o 3 kilómetros, eso está muy disperso y no van a tener. Tenemos un caso muy claro en Torrelavega. En Torrelavega se han tomado, la empresa, el más contaminante de allí, ha tomado muchísimas medidas correctoras. Tienes una empresa que todos los días se está denunciando, que es la de, ¿qué vas a hablar? Le conocemos nosotros por sus emisiones de sulfuro de carbono, sulfuro de hidrógeno. Esa empresa nunca ha tirado en Torrelavega menos que ahora. Nunca. En su vida está tirando menos de 5 veces lo que tiraba. Lo que pasa es que de antes tenían las cadenas, las máquinas SNIA y las chentes y todo, que iban todas continuas y salían los gases por todas partes. Y luego tenía 13 chimeneas. El gas sale tan disperso que le va en forma de nube a la población y como le huele en toda la población y aquí no huele más que aquí, no nota esa dispersión. Y se había acostumbrado, te acostumbras enseguida a un olor. Pero de repente tú captas todos esos contaminantes, los que salían por las máquinas y todos los que salían por las chimeneas, los pasas por unos biofiltros y los sacas por una sola chimenea. Es un gas más pesado que el aire, que sale por una chimenea baja y con poca velocidad, con la velocidad vamos a dejarle, con poca temperatura de gases. En caso de una inversión térmica, te pasa como una flecha y resulta que te está dando valores de contaminación a 600 metros no más. Pero es que eso no funciona, la chimenea. Es que eso es algo que no funciona. Y en cambio sí cumples los límites de emisión. Entonces, por eso no se le debe dar la autorización a esta empresa. Sí, ella tiene que cumplir los límites de emisión y de hecho los cumple. Y toma sus medidas correctoras. Lo que tendrá que tomar es medidas adicionales que se pueden contemplar, y es una inversión, y se le pone en el condicionado para que no le vaya a la población de Torrelavega, y eso es una tecnología, una mejor técnica disponible, y se va a solucionar. Pero, ¿qué pasa ahora? Claro, como solo sale por un punto, de antes salía por 50 sitios, y era como una nube, ahora solo sale por un punto. Claro, al que le va la flecha, sale como un dardo esa cantidad de gas. Claro, al que le enfila, le achicharra. Dice, joder, que estamos peor que nunca, que no sé yo. No estás peor que nunca, lo que pasa es que ahora te desplazas unos metros, allí no pega nada, y de repente notas mucho la concentración, porque de antes la concentración la había en todo Torrelavega. Bien, esto es que si no, esto podríamos hablar mucho, si queréis luego hacer alguna pregunta. La calidad del medio receptor, estamos en las mismas. Yo, según mi punto de vista, hablando de la misma empresa, la calidad que se les estaba exigiendo de vertido, para mí era algo exageradísimo. Conseguir considerar esta zona como salmónida y tal, cuando nos pasan pez hace años. Y se les establecieron unos límites que esto lo ha llevado a abocar a ponerle algunas sanciones también excesivamente, sin mi punto de vista, exageradas. Esto se va a solucionar también. Me parece que la semana que viene ya firman el convenio con la depuradora y sus emisiones lo está arreglando. Pues será una empresa que dentro de, cuando adopte las medidas, pues al acabar esta legislatura, seguramente Torrelavega no habrá quien la conozca. Y
o sea, porque de momento va a tirar al mar aguas Esto se había previsto, de todas maneras, tirar por el emisor de Suances. No se comenzó bien las obras de la depuradora de la Huerta Austral. Bueno, de hecho, ahí está con una sentencia de derribo. Siempre esto se tendría que haber comenzado haciendo los colectores y haciendo el emisario. De momento, en lugar de tirar la contaminación, la misma que tiras allí mismo en Torrelavega, la habías tirado a 4 kilómetros mar adentro y luego haces la depuradora. No haces la depuradora, haces los colectores y ahora resulta que no tiene dónde tirar el agua del depurador. A veces empezó por el tejado. Entonces, eso es un problema que hay, además de ser una depuradora de alto rendimiento, que no va bien para la contaminación química, para la adecuación, y por eso pues, se le exige a la ISNIACE montar una depuradora que va a ser la más grande de Torrelavega, más que la otra, y que va a resolver los problemas. Eso por hablar de nada mismo. Pero se toman medidas con cantidad de otras empresas, con Desiroge, de química sobre todo, no solo las que ha adoptado hasta ahora, sino las que tiene que adoptar. Los objetivos de calidad acústica, ya os digo que damos límites en el interior, medidos por el interior, y no nos metemos los límites que tiene que tener por el exterior, porque tenemos requerimientos de que, oye, que esto es una zona urbana y aquí se pasan los límites, pues no haber calificado esa zona como urbana, y eso es problema tuyo del ayuntamiento. A mí no me vengas que esto es una instalación industrial que tiene que cumplir los límites que se establece para una vivienda. ¿Sabes que eso? Y tenemos muchos requerimientos y recursos de ayuntamientos que no están conformes con los límites que nosotros ponemos. Digo, pues recalifica tú los terrenos. Eso sí que tiene que estar al loro también los trabajadores cuando haya los planes generales de ordenación urbana, hacer alegaciones en el sentido de no permitir que nunca llegan casas al lado de una industria. Y luego la implantación de las mejores técnicas disponibles. Esto es fundamental. O sea, esto es fundamental, absolutamente fundamental para los trabajadores. Fijaros que si una empresa, como ha hecho la autorización ambiental integrada, exige a una empresa adoptar mejores técnicas disponibles, eso va en la supervivencia de la propia empresa. Una empresa que invierte es una empresa que se deslocaliza más difícil y que te da una seguridad de continuidad. La empresa que ves que año tras año no invierte, tiene tecnologías obsoletas, etcétera, más contaminantes, y eso es muy preocupante. La autorización ambiental integrada ha conseguido unas inversiones que no se han visto así a nivel global nunca en esta región, todas en medio ambiente, tiene que adoptar otra serie de ellas que va, además de agilizar el tejido industrial y a revitalizarle, pues que sepas que tienes una industria más moderna. La seguridad industrial, todos estos reglamentos que hay, solo se lo pedimos a industrias y nosotros nos dice industria, esto está sometido a esto, y antes del acta de conformidad, de firmar el acta de conformidad, exigimos a la empresa que esté legalizada y que esté inscrita en el registro de establecimientos industriales de todos estos reglamentos. Y paso antes de esto de la normativa SEVESO es algo básico que tenéis que tomar parte los trabajadores. La normativa SEVESO, hay 7 empresas afectadas en Cantabria por la normativa SEVESO, que ya sabéis que es la que afecta a los accidentes graves. Fijaros cómo afecta. Esto sí que es un problema de alejamiento. Así como una chimenea no te asegura que si tú te alejas de una chimenea vas a estar sometido a una menor contaminación, por la normativa SEVESO. La normativa SEVESO, que está desarrollada, o sea que más o menos aplica el Real Decreto 1254 y la Directriz Básica, la 1196, tienes que calcular
la naturaleza del daño, lo primero. Fijaros, el daño puede ser mecánico porque haya un estallido de un depósito o una fuga y la nube que explote. Ese es un riesgo mecánico y tienes que evaluar cuáles son las distancias de seguridad. Puede ser un efecto térmico por quemaduras. Bueno, el mecánico, el térmico y el mecánico, hay veces que el mecánico solo valora los efectos mecánicos de la onda expansiva. El térmico es las quemaduras por la bola de fuego y siempre son también por escapes. O sea, tienes un escape de un producto inflamable y ¿qué pasa? O sea, eso puede ser únicamente un poco inflamable, muy inflamable o explosivo. Entonces, tienes que calcular las zonas de intervención y de alerta, etc. Y luego, el riesgo químico. Siempre hablamos de cuando estamos cerca de una cisterna o de un gran depósito que tiene un producto que puede explotar, siempre es lo que más miedo nos da. Porque dices, joder, si explota eso, la hostia, nos vuela a la casa y a la familia y tal. Bueno, pues no es así. Las distancias de seguridad por un efecto de estallido de un depósito son de las más cortas. Todavía son más cortas que las del efecto térmico. Y las más preocupantes son las del efecto químico. Por escapes de productos tóxicos. Las distancias de alerta y de intervención son muchísimo más lejanas. De hecho, las empresas que la zona de alerta puede recoger grandes kilómetros, o sea, kilómetros son las que tienen posibilidades de escapes por productos tóxicos. Las que tienen un problema de estallido, las distancias de seguridad son mucho más cortas. Bueno, pues tienes que hacer luego el análisis de consecuencias sobre las personas, que es la zona de intervención, que tendrías la zona de intervención, no se puede, siempre tienes que alejar más, te tienes que alejar más que la zona de intervención, porque debes de exigir a la empresa que adopte unas medidas inmediatas. Y luego tenemos la zona de alerta, que fijaros que es importante esto para los trabajadores, porque la zona de alerta ya se da la autorización a que mantenga solo esa distancia a las zonas urbanas de la zona de alerta. Tercera de la zona de alerta, 50 metros o 150 metros. Dices, ya te puedes poner. Pero claro, la zona de alerta a efectos de accidentes graves no quiere decir que si hay un problema, valoras y dices, este accidente puede originar muertos dentro de la empresa. Lo que pasa es que no va a llegar a partir de 150 metros, no va a tener una influencia grave sobre el exterior. Entonces, siempre en los planes generales, cuando a la hora de analizar los análisis cuantitativos de riesgos, el ACR, el comité de empresa tiene que estar ahí, y elaborar y participar en el plan de emergencia interior. Bien, sigo. Lo siento no poderme decir esto. De esto no voy a decir nada, porque lo trataréis en la mesa siguiente. Solo deciros una cosa, muy importante también, y que afecta a la reglamentación sobre el suelo. Desde la ley de residuos y luego desde la ley que afectan al suelo, de las leyes, los terrenos de las industrias, todas que tienen autorización integradas, todos son potencialmente contaminantes, todos son potencialmente terrenos contaminados y se deberán de declarar terrenos contaminados. Entonces, fijaros que siempre al presionar las empresas tienes que adoptar estas medidas de prevención, estas para la autorización. Siempre dicen, pues yo para eso cierro, si yo tengo que gastar todo esto, cierro. Bueno, ya se acabó esa historia de que tú con tu terreno le vas a poder sacar una plusvalía, porque ahora se ha rodeado de casas y yo saco más vendiendo el terreno y haciendo casas que con la fábrica. No. Vamos a ver, no hay ninguna industria en esta región que el terreno que ocupa no valga mucho más que su precio de venta del solar. La descontaminación que cuesta
el terreno en estas empresas es muchísimo más que lo que puede tener su precio en el mercado para vender a las casas. Lo cual, bueno, pues es una ayuda de acuerdo a la continuidad como empresa, si no quiebra, claro, pero no como valoración luego de mercado a efectos de venta. Y ya acabo. Bueno, ya solo hablar un poco de lo que afecta a los trabajadores y no para meterme mucho en la charla del compañero. Fijaros, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas ya decía, los principios vinculados al medio ambiente, ya decía que el medio ambiente tenía que tener un enfoque preventivo. Si es preventivo, ya es de los trabajadores. Pero fíjate, el empleo de mejores técnicas disponibles. El empleo de mejores técnicas disponibles, las mejores técnicas disponibles son las que menos recursos naturales, energía y recursos naturales consumen, y las que más productividad tienen, y las que menos dañan el medio ambiente. Fijaros que aquí debe estar siempre también en la negociación de un empleo de estos el comité de empresa, porque además hay veces que se pueden adoptar mejores técnicas disponibles para la producción, pero técnicas que deben llevar ese sistema añadido como filtros de captación, etc., hay veces que no lo recogen y solo hacen inversión en la productividad. Luego, el artículo 547 del Tratado de la Unión, en la política comunitaria del medio ambiente, dice que la prevención de la contaminación actúa preferentemente en la fuente. Hay que actuar preferentemente en la fuente. Fijaros qué vinculación tiene esto entre el que lleva la higiene industrial de los trabajadores, la salud laboral y el medio ambiente. Vamos a ponernos en un horno. Nosotros a todos los que tienen hornos les decimos que tienen que instalar captación de los humos de colada. ¿Qué tienes que empezar? Por captar los humos de la colada en la fuente y filtrarles antes de expulsarles al medio ambiente. Pero fijaros que esta medida que se emplea en la fuente es la que más va a redundar sobre la salud de los trabajadores, que son los primeros que están sometidos al calor y a los humos del horno. Entonces, fijaros que es exactamente, siempre empieza en la captación o los baños. Por ejemplo, una sala de baños, que hay tantos aquí, de baños electrolíticos, tienes que empezar, para que los trabajadores no les afecten los baños, tienes que empezar a ponerles unas aspiraciones localizadas y luego pues un lavado de gases. Claro, todo va unido. O sea, el comité que lleva lo de la salud laboral dice, no, si es que no solo es un problema de medio ambiente, es que esto comienza por la fuente y por la salud de los trabajadores. Pero es que no solo es eso, es que los condicionantes que establece la autorización ambiental integrada van a tener que emplear mejores técnicas disponibles. Ahí continuamente se les establece que tienen que hacer medidas, valoraciones, registros de emisiones, gestión de residuos, protección del suelo, etc. Que esto llegamos a medir o a valorar algo y nunca se pregunta por el representante de los trabajadores. Y esto no debe ser así. Siempre se debe preguntar por un representante de los trabajadores para saber si la situación, como mínimo, para saber si la situación es normal. La situación donde vas a mirar o a medir es normal. Han estado, resulta, una empresa del País Vasco midiendo todas las IPCCs y no se ha preguntado nunca por el comité de empresa ni por un representante de los trabajadores. Pero bueno, ¿cómo es que tú haces una valoración aquí y resulta que no has preguntado por un trabajador, por el representante de los trabajadores? Y luego la regulación de la responsabilidad social corporativa, allí donde las empresas pueden estar dispuestas a llegar más allá de la legislación, vosotros siempre debéis de presionar para que se adopte la 14.001 como mínimo y más favorablemente acogemos a demás. Bien. Entonces, con esto quiero decir que a pesar de lo que diga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ya está muchos años midiendo a los trabajadores y con ella, y que dice que sí es verdad que debe haber un delegado de prevención. El medio ambiente hoy es absolutamente salud de los trabajadores. No se sabe si estaba alguno en la semana pasada en las jornadas que hubo nacionales de salud laboral, de medicina del trabajo. Íñigo Fernández lo decía bien claramente.
Las empresas nuestras tienen los accidentes más o menos controlados. El propio comité controla los accidentes, ¿no? Y son ya una cantidad de accidentes asumibles. Pero las enfermedades profesionales tienen mucho recorrido. Y las enfermedades profesionales están totalmente asociadas al medio ambiente. Entonces, no me queda más que reivindicar y estar totalmente de acuerdo con María Jesús Tetrum en su artículo de Tribuna Libre del Diario y con los representantes de la UGT de aquí, de que al menos las empresas IPCC deberían de tener un delegado de prevención. Hay que formarse. Alguien formado en medio ambiente y en salud laboral debe ser al mismo tiempo delegado de prevención. Y esta es una figura que sería muy bonito así ser pioneros en Cantabria de establecerla legislativamente. No sé si le correspondería a la Inspección de Trabajo o aquí. Pero desde luego reivindico, y yo que he vivido tanto la prevención de riesgos laborales, la salud de los trabajadores como el medio ambiente, veo absolutamente indispensable que en estas empresas un delegado de prevención que esté incluido en el comité de empresa. Gracias por todo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería enviaros un saludo de la UGT del País Valenciano, un saludo triste en estos días por el fallecimiento hace unos días de 4 trabajadores en las obras de construcción del nuevo estadio de Valencia. Y también, pues, sobre todo, felicitaros a la UGT de Cantabria, a José Luis, a Mónica, a todo el equipo de Medio Ambiente por esta iniciativa, una iniciativa potente, de envergadura, y que solo debe servir el que tenga el uno delante para seguir año tras año pues, con una vocación, que es la que tenemos, yo creo que todos los UGTistas, de hacer del debate, y en este caso de los temas ambientales, pues una prioridad en toda nuestra agenda sindical. Pretendo en 20 minutos, más lo que después negocie con Antonio, pues le pediré un poco de piedad de uno del Racing a uno del Valencia, para que bueno, pues podamos tener un poquito más de tiempo. Pero bueno, si en 20 minutos no he conseguido trasladaros lo que pretendo, pues tampoco servirá que siga mucho más. Mi intención es abordar 3 cuestiones fundamentales. Por un lado, estamos en un encuentro de participación sindical en desarrollo sostenible. Creo que toca que insistamos, ayer ya lo tendréis en el debate, con posterioridad lo volveréis a tener, en los cafés, en las comidas, es el tema que siempre tenemos, pero es que analicemos con profundidad y que veamos cuáles son, digamos, la potencialidad y las necesidades que el medio ambiente nos aporta y nos exige a los trabajadores y a los sindicatos. Creo que es un primer elemento que debemos seguir insistiendo, sobre todo para estudiar y prospectar pues, las alternativas que tenemos, para que al final, cuando vosotros, como delegados, cuadros sindicales, os pongáis el lunes en la faena, pues podamos ver también lo que se hace en otros sitios, las preocupaciones que tenemos y, en definitiva, pues qué responsabilidad también debemos asumir en nuestro día a día. También, José ya lo ha comentado un poco, pero hay un conjunto de oportunidades, de potencialidades en la nueva normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación, sobre la normativa PECIC, que me parece importante que desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista de los trabajadores, las analicemos. Y después, en un tercer bloque, comentaré y analizaré con vosotros, si os parece, pues lo que podemos hacer los trabajadores y los sindicatos, al menos el nuestro, lo que podemos esperar de esta normativa, de este instrumento. Aunque por edad no me correspondería ser un gran fan de Silvio Rodríguez, aunque esto de la música pues también nos desborda y está muy bien, pues bueno, mis hermanos mayores de pequeñito me contaminaron con este cantante y lo he seguido con bastante intensidad. Hay una canción que, bueno, pues uno de sus versos y el título es Me va la vida en ello. Yo creo que es lo que puede resumir la relación que debemos seguir y que debemos poner encima de la mesa entre los trabajadores y el medio ambiente. Por varios motivos, que seguro que en la presentación María Jesús os trasladaría, que cada vez que habléis con Mónica os trasladará, que cuando en los comités, en los congresos, pues os peleéis con José Luis os trasladará. Hay evidentes motivos para que los trabajadores sintamos que los temas medioambientales, más allá de ser una cuestión de los ecologistas, de las administraciones, debe ser algo que esté en nuestro día a día. Primero, hay una cuestión evidente de interés. De interés en cuanto a nuestra principal herramienta, nuestra principal, nuestro principal valor.
Solemos decir que la acción fundamental de los sindicatos es para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Eso lo hacemos intentando que tengan mejor salario, mejores condiciones de trabajo, compatibilizando vida laboral y familiar, con políticas de igualdad. Pero al final llega un momento en que, si no estudiamos y analizamos y no nos preocupamos por cuál es el entorno en el que se desarrolla la vida de un trabajador, más allá de las 8 horas o 10 horas o 12 horas diarias de curro, y no nos fijamos en lo que le pasa a él y a su familia, a ella y a su familia, fuera del centro de trabajo, en su tiempo libre, nos estaremos quedando a mitad camino. Y nos debemos dar cuenta de que, pues como antes comentábamos, los procesos de contaminación del aire, del ruido, contaminación de las aguas, calidad del entorno en el que desarrollamos nuestra actividad de ocio. Si no nos preocupamos sindicalmente por esas cuestiones, nos estaremos quedando a mitad en ese intento, como sabemos decir siempre, de que la calidad de vida, en su sentido más amplio de los trabajadores, es nuestro objetivo sindical. También es evidente que una empresa en la que aseguramos su correcto funcionamiento ambiental, su correcto comportamiento medioambiental, allí donde eliminamos las amenazas que desde el punto de vista de aplicación de normativa pueden estar presentes, estamos asegurando su viabilidad y, por tanto, estamos asegurando el futuro del empleo. Por tanto, nos debe interesar saber cómo están funcionando las empresas desde el punto de vista medioambiental, asegurar que lo están haciendo bien, más allá del interés que podamos tener desde el primer punto de vista de calidad del entorno, porque de esa manera vamos a estar asegurando desde la parte ambiental el futuro y la viabilidad de la empresa y de los puestos de trabajo. Y también es evidente, y los datos lo constatan, solo vamos a terminar de empujar lo que hemos llamado el sector medioambiental, un sector de industria, de servicios, en diferentes niveles y con diferentes, potencialidades, si realmente en todos los ámbitos donde podemos arrastramos a las empresas para que sean consumidoras y usuarias de estos servicios, de estos equipamientos medioambientales. Las últimas estadísticas pues hablan ya del 250.000, 300.000, 400.000 empleos en toda España en actividades de lo que hemos llamado el sector medioambiental, en depuración, gestión de residuos, I+D, ingeniería. Solo si conseguimos que cada vez las empresas, las administraciones, los ciudadanos consumamos más este tipo de servicios y de equipos, vamos también, por tanto, a contribuir a la creación de empleo en unos momentos de desaceleración o crisis, como lo queréis llamar, las palabras son lo de menos, donde en algunos territorios, en el caso del País Valenciano sin duda, es importante que podamos encontrar nuevos yacimientos, nuevas vías de empleo, especialmente en el sector servicios industriales, que permitan consolidar actividad y no seguir pues un poco con estos ciclos, en nuestro caso pues vinculados a la construcción. También hay una cuestión evidente, y aquí es donde pues a mí en ocasiones me gusta hablar. Somos un sindicato, eso significa muchas cosas, o somos la UGT y eso, un sindicato centenario, significa muchas cosas. Y desde el punto de vista de los trabajadores también. Y por eso solemos mencionar este aspecto de responsabilidad a la hora de analizar la vinculación entre trabajadores y medio ambiente. Somos protagonistas de los sectores productivos, pero también somos protagonistas de los sectores de consumo. Y por tanto, hay ya instrumentos de sobra, algunos por desgracia poco conocidos, cuidado que nadie se corte, para que sepamos lo que podemos hacer. Como es normal, a partir de ahí queda ya una cuestión de compromiso, de oportunidades, de implicación, pero las herramientas y los instrumentos ya los tenemos encima de la mesa para que los podamos utilizar. Y después hay una cuestión también vinculada a nosotros desde siempre, que es lo que hemos llamado muchas veces ese ejercicio de solidaridad. Las cuestiones medioambientales tienen una doble componente de solidaridad muy evidente. Por una parte, en el espacio, sabemos que hoy en día hay personas, ciudadanos del mundo, de nuestro país, de nuestra región, con menos accesibilidad a los recursos que tenemos, pues lo que podemos llamar el primer mundo o la sociedad desarrollada, y evidentemente también un problema de solidaridad en el tiempo, en el sentido en que el consumo o agotamiento o la desaparición de espacios de biodiversidad que ahora podemos estar desarrollando va a afectar a los que tienen que venir. De una perspectiva de solidaridad en el espacio y en el tiempo, debemos, por tanto, encontrar ahí un camino para trabajar. Bueno, pues esto si nos analizáramos individualmente a los trabajadores, como sindicatos, o al menos en la parte que nos toca, como representantes, como miembros del UGT, pues yo creo que también debemos dar un salto más. Esto es una cuestión de que individualmente pues, sepamos que
si consumimos de una manera, compramos de otra, si en la empresa en la que estamos apretamos un poquito más para que se hagan las cosas bien, vamos a conseguir más cosas. Yo creo que debe haber aquí un compromiso como organización, que es el que os ha reunido aquí, el que nos reúne, convocados por los compañeros de UGT Cantabria, y que no hacemos más que pues trasladar lo que también otras entidades, otras instituciones esperan de nosotros. Fijaros que estamos aquí trayendo referencias del año 92, es decir, es que desde hace mucho tiempo que se está esperando que hagamos cosas. Y es verdad que desde hace mucho tiempo nosotros estamos pidiendo hacer cosas. Comentaba José esa oportunidad de que los sindicatos, de que pueda haber algo más de participación, de que la normativa acoja o no acoja, después lo comentaremos. Es un tema que ya nos hubiera gustado que desde hace mucho tiempo alguien se diera cuenta de la potencialidad que hay en la intervención sindical en estos temas y que, por desgracia, como ahora os comentaré, no se ha producido con intensidad. Pero simplemente os quería traer 3 referencias para que veamos que desde el año 92 ya se dice que los sindicatos tenemos que estar metidos en el lío. Es decir, que esto es una cuestión de administraciones, de las multinacionales, de los ecologistas, del ayuntamiento, de los consumidores. Desde el año 92, que es cuando se produjo la gran cumbre de Río, un poco cuando se asientan, digamos, de manera un poco fetichista la fecha del año 92 como punto de partida de todas las líneas, de todas las estrategias de desarrollo sostenible, ya ahí quedó claro que los sindicatos formábamos parte de ese conjunto de entidades, de ámbitos, de niveles que debíamos participar en este sentido. El 5º programa de medio ambiente, que en mi opinión ha sido, yo creo que de los grandes avances que ha habido en materia de medio ambiente y de sostenibilidad, al menos en el entorno europeo, por, digamos, el análisis preciso que hizo de los problemas ambientales de Europa y del mundo, y sobre todo del gran despliegue de medios y de instrumentos que puso encima de la mesa, de los cuales la normativa que estamos analizando de prevención y control es una parte más. También, como veis, mencionaba no solo esa parte individual del ciudadano, del trabajador, sino como colectivo, como entidad, como organización. A los sindicatos nos incluía en esa tarea de arremangarnos y de ponernos manos a la obra. Incluso vuestra paisana, Isabel Tocino, en el año 99, algo tuvo que hacer en 4 años. No traspuso la directiva al ordenamiento español y hemos perdido 6 años preciosos el sector productivo, el tejido industrial en nuestro país, pero digamos que en algunas de las cosas que se metió fue a lanzar a un conjunto de expertos a que prepararon, que se llamó el Libro Blanco de Educación Ambiental, que no le tenemos que dar más importancia que un diagnóstico y poco más, un debate de lo que podía ser la herramienta de la educación ambiental, también depende con quién hables y el momento que nos pilles, a veces convencidos de su potencial y a veces todo lo contrario. Esto depende cómo nos pille la luna, estamos con un espíritu o control. Pero simplemente que también fuimos capaces, las organizaciones sindicales, de que quedara claro que teníamos que tener un papel ahí. Es decir, podemos ver que hay a nivel internacional un compromiso claro, a nivel europeo también, y en nuestro país, incluso en aquellos años, la pena es que otros gobiernos de otro color no hayan sido capaces de esto potenciarlo mucho más, y eso es algo que abiertamente podemos decir con toda naturalidad. Que también se ha visto que era evidente esa implicación. De manera muy rápida, también porque veamos algunas ideas, o al menos algunas que me parecen importantes. A veces nos cuestionamos quién debe hacer esto, si somos nosotros, los sindicatos, debemos esperar. Yo creo que hay 2 razones fundamentales, unas de tipo laboral, que son las que estamos comentando. Es decir, la problemática medioambiental es evidente y lo hemos vivido, interacciona con el presente y con el futuro del empleo. Lo estamos viendo con los debates actuales, por ejemplo, sobre el sector energético, sobre lo que debe ser el futuro del sector energético en nuestro país. Desde un punto de vista medioambiental, ese es un debate que está abierto. Sabemos que los temas medioambientales implican al conjunto de los trabajadores, a lo que llamamos la clase trabajadora en su conjunto. No es algo que afecte a un sector u otro sector en función de si yo soy de la FIA, las industrias. No. Cuando tú dejas de ser FIA y estás en la calle, da igual que seas de industrias químicas, da igual que seas del sector público, da igual que seas de enseñanza o un trabajador agrario. La problemática medioambiental, al menos la de gran envergadura, nos afecta a todos por igual. Y un elemento que es importante y que nos tenemos que dar cuenta de que está en nuestras manos, razonablemente, aquí nadie tampoco que nos creamos el Cid campeador de que, como estamos dentro de la empresa y lo podemos hacer, somos razonables, pero que es evidente que tenemos capacidad, y lo hemos demostrado con otros temas desde hace muchos años, para desde dentro de la empresa poder solucionar cuestiones que nos afectan a todos. Pero hay también
razones sociales, que es una parte, como os digo, que nos diferencia y nos debe diferenciar de lo que pueden ser pues, otras organizaciones de trabajadores, otros sindicatos que están más preocupados por el día a día concreto de un puesto de trabajo. Yo creo que la UGT, nuestro sindicato, desde hace mucho tiempo desborda completamente esa visión a corto plazo. Y, por tanto, damos un paso, damos un salto y nos damos cuenta de que afecta al conjunto de la sociedad, de que puede condicionar a las futuras generaciones y es a veces causa y síntoma al mismo tiempo de esas desigualdades territoriales que conocemos y que antes os comentaba. Y a mí, en definitiva, bueno, pues como dice el BUP de ciencias, me gustan las ecuaciones y simplemente os quería traer este análisis. Es decir, yo creo que no hay nada más sindical que aquel problema, aquella cuestión donde se vinculan al mismo tiempo cuestiones laborales y cuestiones sociales. Por tanto, yo creo que ahí tenemos un campo de acción que nos es propio, es decir, que nadie nos tiene que dar, porque ya está reconocido que solo es cuestión de que encontremos en el momento la forma, las energías para ponernos en marcha. Y hay algunas cuestiones que son evidentes y que están ralentizando, dificultando este proceso. Digamos, lo que antes José comentaba, ¿por qué no se consigue de una manera rápida el que los trabajadores, cuando un inspector pregunte por el comité de empresa, pues el inspector de trabajo sabe que lo tiene que hacer. Los inspectores de medio ambiente... Nada, no pasa nada. Bienvenida. Por ahí detrás estaba el problema. Bueno, pues tenemos un problema desde ese punto de vista. Ningún inspector de medio ambiente pregunta dónde está el comité de empresa o el delegado de medio ambiente porque ninguna normativa hasta ahora a gran nivel lo está contemplando. Por tanto, estamos en esos huérfanos. Pero también hay que hacer un poco de autocrítica en este sentido. Digamos que el medio ambiente no hemos sido capaces de llevarlo a las relaciones laborales a gran nivel. Hay iniciativas en muchas comunidades, en muchos territorios, todos hemos hecho alguna cosita, pero bueno, yo creo que una primera dificultad que tenemos es que en general los temas ambientales los trabajadores aún los percibimos de manera irregular. Es decir, todos ya oímos hablar de lo que son grandes problemas, cambio climático, problemas de calidad del aire, ruido, pero solemos pensar que es una cuestión de otras empresas, que la empresa en la que nosotros estamos, ese no es un problema fundamental y en todo caso, como decimos ahí, pues hay cierta confianza en que alguien actuará. Pues para eso está la administración, para eso están los ecologistas que ya tienen su faena. Digamos que lo vemos aún en algunos casos como desde la barrera. Desde la parte empresarial, pues no os tengo mucho que decir. Vosotros mucha más experiencia. Es decir, España sigue siendo un país, no sé si alguna vez lo seremos, pero con poca tendencia a promover la participación, a lanzar fórmulas de democracia industrial, fórmulas participativas. Y, por tanto, por ahí no podemos esperar gran cosa. Algunos sectores, algunas empresas o algunos empresarios inteligentes o inteligentes desde ese punto de vista sí que lo están haciendo porque se dan cuenta de que es interesante, pero aún sigue siendo una parte complicada. Y por parte de la Administración, pues tenemos esa doble dificultad que veis ahí. Ni las normas laborales, entendiendo el Estatuto de los Trabajadores, la normativa que se puede ir promulgando, contempla con intensidad y en mayúsculas los temas medioambientales. Como es normal, pues llevamos ya tantos años que al final encontramos caminos para andar, pero digamos que no hemos conseguido todavía que dentro de competencias de los comités de empresa aparezcan mayúsculas los temas de medio ambiente y sostenibilidad. Es decir, eso el próximo reto, y cuando os pongáis a negociar con el ministro de Trabajo, pues es una de las cosas que hay que pedirle y ya está. Nos lo han prometido tantas veces que también alguna vez tiene que llegar. Y después tenemos el otro problema, es que las normas medioambientales hasta hoy, excepto algunas excepciones, tampoco nos tienen en cuenta a los trabajadores como gran elemento. Pues está la nueva normativa sobre responsabilidad por daños ambientales, algún ejemplo que os voy a traer y alguna otra cosita que a veces pues también forzando conseguimos interpretar. Pero estamos aún en ese ámbito de interpretar las cosas para convencer. Aún no ha quedado claro con mayúsculas en letras doradas que tengamos que estar ahí o que podamos estar ahí. A todo este primer bloque de qué tenemos, en qué situación estamos, cuál es el punto de partida de la acción nuestra, de los sindicatos en este tema, pues nos vamos acercando a lo que ya empiezan a ser los nuevos instrumentos, digamos la evolución de Europa, sobre todo, en su concepción de lo que debe ser la relación entre medio ambiente e industria. Yo creo que desde hace años, y se ha comentado un poco por parte de José, se ha avanzado en lo que ha sido el diseño de las grandes estrategias. Hace 20 años, 30 años, pues la obsesión era límites máximos, normas muy férreas
y el que se salía de ahí, pues bueno, como tampoco había inspección no podía ocurrir mucho, pero digamos que esa era la obsesión. Fijamos unos valores límite, unas normas tope y a partir de ahí a funcionar. Con posterioridad se ha ido por parte de la Unión Europea sobre todo pues avanzando en otras estrategias, instrumentos voluntarios en algún caso y sobre todo en ir un poco ubicando y determinando responsabilidades en los diferentes sectores. Hoy sabemos lo que podemos esperar del sector de la industria, de la agricultura, del sector de transportes, la energía. Digamos que ya empezamos a establecer objetivos y a fijar responsabilidades en ese ámbito de la producción. Y el último paso que se da, y cada vez más, y lo podemos coger o no coger, es ya las responsabilidades que se nos están poniendo a los consumidores, a los que al final de nuestra decisión diaria podemos ir dirigiendo más o menos lo que son los modos de producción a partir de nuestros modos de consumo. Y eso es algo donde la Unión Europea se ha esforzado y como ejemplo os traía pues lo que ha sido, digamos, uno de los soportes donde también la nueva normativa sobre prevención y control integrados de contaminación, lo que estamos analizando esta mañana, se imbrica. Digamos que en esta estrategia básica, bueno, pues se analizan que debe haber en esa necesidad de que los productos, los servicios que se ofrecen al mercado, aparte de saber que los estamos produciendo bien, también vamos a saber que se consumen bien, pues se establece se basa, se analizan las políticas de precios necesarias para que esos productos más sostenibles estén, se habla de potenciar el consumo ecológico, de impulsar la producción sostenible y aquí es donde, ya os digo, desde el año 96, cuando se aprobó la directiva, como se ha comentado, aparece de repente esta herramienta que a todos nos sorprendió, llevaba ya años en debate, y fijaros, estamos hablando del año 96, que es cuando empieza, digamos, cuando se aprueba la directiva y cuando a partir de ahí, por tanto, empezamos ya a pensar, pues cuestión de meses, cuestión de un año, de que esto ya sea ley española y, por tanto, pues a correr todos y lo que habíamos estado esperando, como ahora veremos con tres características, esta gran herramienta de reconversión medioambiental del sector industrial, pues estemos donde ahora estamos, que pasados todos los plazos, todas las prórrogas, donde el cuarto árbitro ha levantado venga a veces y 4 minutos más, pues estemos hoy donde estamos, al menos en algunas comunidades como la mía, aún bastante retrasados en este tema. Y el tema de los instrumentos de gestión y comunicación ambiental, que después también comentaré un poquito. Los elementos clave se han estado comentando desde el punto de vista, digamos, de detalle de lo que es la normativa, pero sí que me gustaría que nos centráramos en tres que creo que como trabajadores, como sindicalistas, debemos asumir de lo que significa esta normativa. En primer lugar, por primera vez hablamos de que una industria va a tener una única licencia, un único permiso de funcionamiento. Como es normal, estamos hablando, y un poquito se ha comentado, de las empresas afectadas por esta norma, que no son ni mucho menos la totalidad, y de hecho podemos decir que son un porcentaje pequeño de la actividad industrial. Es verdad que son los grandes sectores, son las grandes empresas, por tanto, en términos de contaminación, en términos de Producto Interior, un porcentaje importante, el número de instalaciones pequeñito. Pero por fin tenemos algo que uno pensaba que a las empresas les iba a interesar y que por tanto iban a ser las principales reivindicadoras de esta cuestión. Ya estamos cansadas de ir de ventanilla en ventanilla, administración en administración, por favor, pónganos un solo sitio. Bueno, pues aquí se les ha puesto. Ahora que ya lo tienen, parece que ahora les resulta complicado tramitarlo y ponerse en situación de legalidad. En fin, esto es, como siempre, mi manera de entender algunas industrias o algunos sectores empresariales. Digamos que, como punto de partida, podemos hablar de esa autorización ambiental integrada. Algo novedoso en esta normativa, y que yo creo que debemos insistir, es que a diferencia de la normativa medioambiental tradicional, que ha estado sobre todo centrada en evitar los procesos de contaminación, esta normativa permitiría, si la Administración fuera valiente, y nosotros también, y las empresas razonables, empezar también a establecer límites y baremos en el consumo de los recursos naturales, que en algunos casos, por ejemplo el tema de agua, el tema de energía, son aspectos cruciales para la sostenibilidad. Es decir, ya no solo que contaminemos más o menos, o que cada vez emitamos menos, sino que desde un primer punto de partida lo que es el consumo de recursos naturales sea el menor posible y por tanto ya podemos hablar de eficiencia con toda naturalidad. Esto es un elemento también clave en la normativa de prevención y control integrados de la contaminación. Y algo también novedoso, y es donde puede haber una herramienta muy potente y por tanto pues también mucha controversia como la hemos vivido desde hace mucho tiempo, es que esos valores límite de emisión con los cuales se le pide a la empresa que funciona son moldeables, deberían ser modulables.
ya no son valores límite sajones de esto es lo que hay y ya está, sino que empiezan a ser algo gallegos, empiezan a ser algo, pues depende. Y el depende de varias cosas, como se ha comentado. Digamos que por primera vez la normativa medioambiental fija límites, ya no solo en función de pues cuestiones o heredadas, o sabemos que la técnica permitiría, o sabemos que la tradición, o que en otros países, sino que a esto le va a tocar a cada administración autonómica remangarse y saber primero las mejores técnicas disponibles que existen, qué valores límite permitirían, es decir, ya hay por tanto una referencia a una tecnología estándar que las empresas podrían utilizar, no se les obliga, y esto es algo que pues en su momento las empresas forzaron para que no hubiera ninguna obligación de adoptar ninguna tecnología concreta, sino simplemente lo que se ha hecho es, si hay tecnologías en el mercado que permiten estos valores límite, yo le fijo estos valores límite. Usted utiliza la tecnología que quiera. Lo normal será que sea esta que sabemos que da resultados, pero, digamos, no es preceptiva esa utilización de mejores técnicas, solo a la hora de establecer esos valores límite. Y una cuestión importantísima y que, como ciudadanos aquí, en la parte que cerramos la puerta de la empresa y nos vamos a casa, sí que nos debe importar, es que esos valores límite deberían modelarse en función de las condiciones locales del medio ambiente y en función de que pueda haber incidencia de las emisiones para la salud del entorno más cercano o más próximo a la industria. Digamos que, de alguna manera, estamos humanizando, racionalizando esos valores límite y, como es normal, aquí es donde se ve pues, el atrevimiento y la valentía de una administración autonómica para decir a dos empresas del mismo sector, separadas 50 kilómetros, si a ti te pongo un valor límite más riguroso o menos riguroso, en función de tus condiciones locales o en función de que yo analice de que en ese entorno, en ese pueblo, puede haber por tu ubicación alguna incidencia sobre la salud más. Y ahí es donde, al menos en mi experiencia en el País Valenciano, aún no hemos percibido que las condiciones ambientales locales se estén incorporando para fijar un valor límite de emisión. Digamos que hoy por hoy da igual que una empresa esté cerca de la ciudad, que en mitad del monte, en un entorno donde ya hay contaminación, que en uno donde ese problema de contaminación no existe. Y esta es una herramienta que ha nacido para eso, para empezar a darle importancia a lo que al final nos llega a los ciudadanos. Y es algo que seguramente con el tiempo veremos toda su utilidad y toda su bondad. En nuestra opinión, desde el año 96, creo, Lucila, puede ser por ahí, ¿no?, que empezamos ya la compañera de Madrid. Bueno, pues el año 96 se aprueba la directiva, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente es cuando se crean los primeros grupos de trabajo para ver pues, la normativa española, lo que tendría que tener en cuenta, cómo tendría que adaptarse y como, pues, ya sabéis cómo somos los sujetistas, como sois vosotros, pues allí que nos lanzamos y allí que nos fuimos de la mano del Confederal y después un montón de debates, pues compañeros con Miguel Ángel de Navarra, con Carlos Castilla y León. Digamos que llevamos ya bastante tiempo al menos analizando y discutiendo estas cuestiones. Hay un conjunto de oportunidades muy importantes en esta normativa que debemos aprovechar y que debemos darnos cuenta en sentido positivo y trasladar, por tanto, a la empresa y también a nuestros compañeros. Hay una oportunidad de cambio tecnológico que se ha comentado y hay que verlo pues, en sentido positivo. Yo creo que hay una frase muy acertada de José, que es que las inversiones tecnológicas eliminan, en principio, los fantasmas de la deslocalización, del cierre o de la, digamos, pérdida de actividad de una empresa. Por tanto, es algo con posibilidades, con capacidad. También lo que inspira el sentido común es que podamos aprovechar pues, a veces lo que son los ciclos de inversión de las propias empresas. Alguien que ha acabado un ciclo hace 2 años y tiene previsto un nuevo proceso de reactivación de inversión en tecnología en 5 años, pues puede ser razonable que podamos asumir esos ciclos de inversiones que cualquier actividad económica desarrolla. Hay una oportunidad clara en la mejora de las condiciones de trabajo. Es decir, la vinculación salud laboral y medio ambiente es evidente, la conocemos desde hace mucho tiempo. A veces, bueno, pues también es importante que podamos diferenciar porque hay normativa diferente, administraciones diferentes y tenemos que también tratar cada tema con suficiente intensidad, pero es normal que si una mejor tecnología disponible elimina una materia prima peligrosa o si sustituimos una tecnología más contaminante en el propio centro de trabajo por otra, al final las mejoras para las condiciones de trabajo son evidentes y por tanto también debemos entenderlo como una oportunidad. La creación de empleo que hay detrás, sin duda, es evidente en las tecnologías, en las ingenierías,
en todo lo que son las herramientas formativas que hay aparejadas, construcción de bienes de equipo, ya se trata de que lo sepamos aprovechar o no. Y una oportunidad también que nos parece importante y que al menos allí en la Comunidad Valenciana pues seguimos reivindicando es ese conocimiento del entorno. Hemos dicho que para que la herramienta sea potente debemos saber las condiciones locales del medio ambiente para que el valor límite de emisión sea uno u otro. Si no se conoce adecuadamente el entorno, va a ser difícil que se pongan en marcha o que se le saque todo el provecho. Y después, como es normal, la nueva normativa, ya no solo esta, sino en general Europa, se ha cansado, se ha desgañitado pidiendo más participación de la sociedad a todos los niveles, en los centros de trabajo, en las instituciones, y creo que sigue siendo la gran asignatura pendiente de este país en lo que es la construcción de un escenario de sostenibilidad. A partir de ahí, ¿qué hemos visto? ¿Qué niveles tenemos de intervención los trabajadores, los delegados, el conjunto del sindicato en esta normativa? Pues como es normal, hay un primer nivel que es el de las empresas afectadas. En nuestro caso, pues allí en la Comunidad Valenciana son 400 empresas afectadas. Hay, por tanto, la posibilidad de pues ir una a una, ir pues contactando con los compañeros de cada empresa para que primero sean conocedores del tema y a partir de ahí, hasta lo que ahora vais a ver, pues con la graciosa voluntad del empresario de sentarse o no sentarse, a discutir, a analizar, ya es una cuestión absolutamente de saltar a la arena, la espada en la mano y pues a ver lo que conseguimos discutir, analizar, qué compromisos podemos obtener. Al menos el derecho a la información se le supone y el derecho de consulta pues es el que tenemos que pelearnos más. A nivel sectorial, pues allí también ya se están poniendo en marcha algunos debates y sobre todo algunos acuerdos voluntarios en sectores importantes. Por ejemplo, en el caso del cemento, eso ha sido a nivel estatal, pero en el caso de la cerámica, que sabéis que somos una comunidad pues, donde pues, prácticamente hay en algunas zonas un monocultivo industrial, por tanto se está intentando entre la Federación, la MCA y la patronal pues, pues llegar a acuerdos que permitan evitar el ir empresa por empresa arrancando esos compromisos. Ahí en este caso pues las administraciones tienen como es normal su papel, un papel importante a la hora de pues incluir o no incluir más sectores, más empresas dentro de lo que son la normativa. Sabéis que pues, muchas comunidades autónomas han aprobado nueva normativa donde tienen la posibilidad de incluir más empresas en la normativa y en la obligación de obtener la autorización ambiental integrada. Por ejemplo, como detalle, la Comunidad Valenciana se ha preocupado para que las desaladoras sean una de las, actividades que estén sujetas. Lo único que pretenden es simplemente, sabéis cómo está el tema del agua allí en nuestra comunidad y todo lo que han podido enredar, pues lo están enredando. Bueno, pues en este caso les parecía oportuno que también las desaladoras pasaran por la autorización ambiental integrada. Digamos que el papel de las administraciones ahí es potente, sobre todo, como antes comentábamos con José, en poner medios. Hasta ahora, pues todas las comunidades, imagino que han funcionado igual, todas las administraciones, asistencias técnicas, servicios externos, pero lo que es dotarse de más medios, de más funcionarios, de más personal estabilizado y con condiciones, pues se produce solo de manera regular. Y pues en participación pública estamos exigiendo desde hace mucho tiempo esa posibilidad de nuevas estructuras de participación social, participación institucional, que realmente pues, puedan sacarle todo el provecho a estas herramientas. Nosotros, algunas experiencias que muchos de vosotros ya también en otras comunidades autónomas también ya habéis puesto encima de la mesa o habéis experimentado, pues se han llegado a acuerdos de empresas, se han constituido comisiones de medio ambiente, es decir, simplemente con la mera negociación con la empresa. Entendemos que el tema del medio ambiente es suficientemente importante, estamos comprometidos, vamos a crear una comisión que va en paralelo con lo que es el Comité de Seguridad y Salud y simplemente nace del acuerdo firmado entre las dos partes. Nombramos delegados de medio ambiente y a partir de ellos son los que se encargan de la tarea y de la labor sindical dentro de la empresa. También sabéis que desde hace años ya convenios colectivos van incluyendo los temas medioambientales, de manera hoy por hoy sigue siendo pues, más puntual que otra cosa y en cuanto a contenidos también lo sabéis vosotros porque es difícil la negociación con las patronales y sacarles más compromisos o de créditos horarios o de estructuras de participación potentes. En muchos casos, y es como punto de partida suficiente, pues están consiguiendo ya la incorporación del tema, el que se vea que es un tema que nos preocupa a los sindicatos y, como es normal, la siguiente etapa será pues, poner en marcha todo eso. Y yo creo que sin duda donde tenemos, y por eso antes lo he comentado al principio, donde tenemos la gran pelea que hacer, porque esto es como todo, esto es ganar una pelea
y tendremos mucho adelantado. Es conseguir un gran cambio normativo que nos incluya a los sindicatos y a los trabajadores dentro del debate medioambiental, dentro del debate ambiental de las empresas. Podéis estar cada uno de vosotros el lunes discutiendo en la empresa en la que trabajáis. Podéis cada una de vuestras federaciones discutiendo con las patronales e iremos haciendo camino. Si, ahora cuando venga Tony se lo diremos, si son capaces o somos capaces de conseguir un cambio normativo, estaremos allanando el campo y el terreno para que después todos vosotros, todos nosotros, consigamos en el día a día poner en marcha lo que hemos visto con la ley de prevención. Es decir, el ámbito de la negociación colectiva tiene su campo y ha conseguido muchísimo, pero ha habido, con un solo cambio normativo, con una sola mención en el BOE, campo abierto para que a partir de ahí pudiéramos trabajar. Y en ese sentido os traía un logro muy pequeñito que conseguimos hace un par de años, cuando se empezó a negociar, o cuando se nos dio la oportunidad de negociar lo que allí se ha llamado, como veis ahí, Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambientales, la Ley de Prevención de Contaminación llevada al País Valenciano. Desde el año 93 que estuvimos discutiendo, estuvimos analizando, pues se nos dio la oportunidad de participar y estuvimos, pues, RQR, pues como es normal, en cuestión de grandes objetivos y demás, pues se van cayendo, pero sí que nos obsesionamos y estuvimos, pues, bastante duros con conseguir que pudiera haber, por fin, en una normativa medioambiental, una mención a los trabajadores y a sus representantes. De tal manera que, en el artículo 5, cuando se habla de cuáles son las obligaciones de las empresas, de los titulares de actividades, conseguimos que apareciera, y por eso digo que es un logro pequeñito por la trascendencia, pero sí que al menos desde el punto de vista conceptual nos pareció muy útil y muy potente. Y es que por primera vez en el País Valenciano una norma medioambiental incluye la obligación de informar a los trabajadores y a sus representantes, porque la primera tentación suya es no, informaremos a los trabajadores, pero como nos venga bien y como nos parezca. Aquí conseguimos que una administración del PP, como la que tenemos allí, con mayorías absolutas desde hace mucho tiempo, asumieran que en las empresas hay representantes de trabajadores y hay sindicatos. Que, bueno, puede parecer una perogrullada, pero en ocasiones cuando los tienes allí sobrados no es tan evidente y tan sencillo. Y por tanto el que se reconociera esa interlocución y que, bueno, pues pedíamos más cosas como es normal, llegamos hasta donde pudimos, también es normal, pero la potencialidad que tiene el haber conseguido, haber roto la barrera de que una normativa medioambiental incorpora a los trabajadores y a sus representantes, digamos que ya la tenemos encima de la mesa. Ahora, como es normal, nos queda pues el trabajo diario de esto, llevarlo adelante, de utilizarlo y poder decirle que es importante a cualquier empresario, no, es que la ley me ampara para que yo ahora le esté pidiendo esta información o para que yo le exija que vamos a sentarnos a que me explique cómo ha funcionado esto o cómo no ha funcionado. Y ya por acabar, a modo de conclusión, bueno, yo creo que estos temas, el tema de prevención, de control de la contaminación, los temas ambientales nos interesan por muchas cuestiones que hemos visto, que podemos, lo hemos demostrado con temas también tradicionalmente complejos, con cuestiones de derechos, donde hemos sido pues también un elemento, un puntal fundamental, y por tanto yo creo que ahí tenemos cierta obligación, cierta responsabilidad que poner en marcha. Y esto no es una cuestión de Mónica, no es una cuestión de los técnicos solamente, no es una cuestión incluso, no apuráis, de José Luis, es una cuestión de todos nosotros, de los delegados, de los organismos, para que lo que es esta cuestión de responsabilidad que debemos asumir la pongamos en marcha. Por mi parte nada más, os animo a ello y muchas gracias. José Luis Hernando, secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral de UGT Cantabria, ¿quiere decir algo? Buenos días. Primero agradecer a Antonio y a Fernando su participación, el tiempo que nos han concedido, y era una cuestión pendiente que quedó ayer con la Secretaría General María Jesús Cedrún, que conocierais a José Riollo. Ahí le tenéis en el centro de la mesa por todo lo que trabaja por nosotros, todo lo que manifestó en nombre de la UGT, y nuevamente darle las gracias en nombre de nuestra organización y en vuestro nombre. Permitidme que me apropie de vosotros para que continúe en su puesto de trabajo y siga haciendo lo que está haciendo hasta ahora. Gracias, Riollo.